concerniente a la obligación de Chile de negociar de buena fe y de manera efectiva un acceso soberano al Océano Pacífico. El 15 de julio del 2014, Chile presentó una excepción preliminar de incompetencia de la Corte, y el 24 de septiembre del 2015 la Corte, por 14 votos contra 2, rechazó la excepción preliminar presentada por la República de Chile. El fallo fue leído por su presidente, el señor Romy Abraham. ¿Qué impresión tiene, qué evaluación podría ser para Bolivia ese fallo de la Corte con los antecedentes que le he dado, señor canciller? Adelante usted. Bueno, mire, creo que lo primero es recordar lo que usted acaba de hacer, es decir, la presentación original de la demanda en abril del 2013. Yo creo que ese fue un error histórico de demandar a Chile en La Haya cuando el gobierno de la presidenta Bachelet, que se inauguró el 11 de septiembre del 2014, estaba dispuesta a reponer la agenda de 13 puntos para conversar todos los temas con Bolivia, incluyendo la aspiración marítima boliviana. De modo que esa demanda unilateral lo que ha significado es separar a los dos países, porque cuando alguien es demandado en un tribunal, lo que corresponde es defenderse, más aún cuando está en juego la integridad territorial del país. Así que yo creo que ese fue un hecho, primero, lamentable y un error histórico, si uno mira la relación bilateral, cuál es el balance hoy día, más allá de lo que ha sucedido con esta demanda. Los dos países se han alejado. Hay una percepción en la opinión pública chilena de distancia con el pueblo boliviano, cuestión que nunca existía a este nivel, por lo menos en el pasado. Pero ahora volvamos al caso. Chile presentó las excepciones preliminares para hacer uso de todos los pasos procesales a los cuales tenía derecho, habiendo ya comenzado el juicio al presentarse la denominada aplicación. De modo que al presentar la objeción preliminar, lo que sucedió fue una suerte de mini juicio sobre la excepción preliminar. Y la excepción preliminar, como usted sabe, tiene que ser exclusivamente, han dicho los jueces en los últimos tiempos, exclusivamente preliminar y procesal, y limitarse al argumento que nosotros vimos que era el artículo 6 del Pacto de Bogotá, que sostiene que la Corte no puede conocer un asunto que ha sido ya resuelto y está gobernado por tratados válidos y vigentes a la fecha del pacto, que es el que ampara la demanda boliviana. El resultado de la votación de la Corte sobre el fallo preliminar hay que verlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que pretende Bolivia con esta demanda? ¿Cuál ha sido su propósito declarado? El propósito declarado ha sido una negociación con un resultado cierto. Ese resultado cierto, como usted lo ha dicho, es obtener acceso soberano al mar. Es decir, que Chile sea territorio. Y el objetivo de Chile ha sido impedir aquello, porque todo gobierno tiene como principal responsabilidad la integridad territorial y que no se alteren los límites que fueron zanjados en el Tratado de 1904 de manera absoluta y perpetua. El resultado de la Corte, ese voto de 14-2, ¿qué es lo que dice? La Corte no puede obligar a Chile a sentarse a una mesa de negociación para ceder territorio, para ceder soberanía. La Corte ha reconfigurado la demanda boliviana y ha dicho que el objeto de la controversia, independientemente de que Bolivia ha insistido que lo que busca es un resultado, que es acceso soberano, se limita solamente a determinar si existe o no existe una obligación de negociar. Es decir, al final de cuentas, si es que la Corte llegase a determinar que sí existe una obligación de negociar, no le corresponde establecer un resultado predeterminado. Es decir, no va a haber una sentencia territorial, que fue lo que Bolivia ha pretendido desde un comienzo. De modo que a nosotros el resultado en lo sustantivo nos deja bastante satisfechos, porque hemos salvaguardado lo principal, que es la integridad territorial, y que la Corte no es competente para pronunciarse sobre un resultado que signifique cesión de soberanía. De modo que ese es como vemos
este proceso, y bueno, habrá que estar ahora en una etapa distinta. Ya no va a ser la discusión preliminar donde Chile no podía abordar, para que no fuéramos al fondo, cuestiones históricas o políticas, o tener una dimensión comunicacional que no correspondía en esta primera etapa preliminar y procesal, pero ahora es otra etapa, es algo distinto. Ahora se va a discutir si existió o no existió una obligación de negociar a la luz de hechos históricos. Son en Bolivia las 10 de la mañana, 7 minutos 9 segundos, hora satelital Fides. Estamos conversando con el señor canciller de la República de Chile, don Heraldo Muñoz Valenzuela. En Chile son las 11 de la mañana, 7 minutos 19 segundos. Señor canciller, la Corte le ha dado a Chile un plazo de hasta el 25 de julio del 2016 de presentar su contramemoria. ¿Qué van a hacer ustedes, señor canciller? Bueno, se preparará la contramemoria con todos los argumentos nuestros. La memoria boliviana ya fue presentada antes, por supuesto, de la interposición de la objeción preliminar por parte de Chile. Nosotros la hemos estudiado, vamos a seguir analizando, volver a analizar esa memoria, y haremos nuestros contraargumentos respecto a cada uno de los asuntos y de las argumentaciones que señala la memoria boliviana. Hay un tiempo razonable para contestar, y en el intertanto haremos todas las investigaciones que correspondan, particularmente desde el punto de vista historiográfico, porque hay muchas menciones en la memoria boliviana que se refieren a episodios que Chile va a contestar debidamente. Así que hay un plazo importante para preparar esa contramemoria. Son las 10 de la mañana, 8 minutos 30 segundos, el señor canciller de la República de Chile, don Heraldo Muñoz Valenzuela. Señor canciller, según el comunicado de prensa de la Corte Internacional de Justicia, también llamada Corte Mundial, es la única jurisdicción universal de competencia general. Los fallos de la Corte tienen fuerza obligatoria, estoy leyendo textual del texto original en francés. Los fallos de la Corte tienen fuerza obligatoria sin apelación por las partes implicadas. ¿Qué podría apostillar sobre estas frases de la versión oficial en lengua francesa de la Corte el 24 de septiembre recién pasado, señor canciller? Bueno, que los fallos son obligatorios y no son apelables, eso está clarísimo. Y por eso que Chile ha preguntado varias veces si Bolivia va a cumplir este fallo, y nos ha llamado mucho la atención que antes que se pronunciara la Corte sobre la excepción preliminar de Chile, el presidente de Bolivia y otras autoridades dijeran que tenían una serie de otras medidas o posibles recursos, dando a conocer que si les va mal en la Corte Internacional de la Haya, hay otros conductos, lo que tiene que llamarle también la atención a la Corte, porque si alguien va a la Corte Internacional de Justicia, que es la instancia superior mundial de Naciones Unidas para resolver controversias, evidentemente que no se puede estar pensando en otras instancias. Así que yo creo que esa es una muy buena pregunta. Los fallos de la Corte tienen que ser respetados y son inapelables. Son las 10 de la mañana, 10 minutos, 14 segundos en Bolivia, una hora más en Chile. Estamos conversando en vivo y en directo. Disculpe, señor canciller, disculpe, para que quede claro que la entrevista es en vivo y en directo. Si fuera tan gentil, su reloj, la hora en Chile en este minuto, por favor, señor canciller. Las 11:10 de la mañana. Exactamente. La Corte definió que el tema no ha sido ni regulado ni normado en el Tratado de 1904, que era la posición de ustedes, y por lo tanto el tema a nivel del planteo boliviano está abierto, señor canciller. El punto es el siguiente, que Bolivia, la presentación de Bolivia es de una ambigüedad calculada, porque por un lado dice: el propósito de la demanda es obtener acceso soberano, con resultados ciertos. Dice Bolivia: no queremos cualquier negociación, queremos una negociación con un resultado predeterminado. Ahora, bastante peculiar una negociación supone toma y daca, supone que ambas partes se ponen de acuerdo. No, esta es una, comillas, negociación
que tiene solamente como tener un solo resultado, y es que Chile sea soberanía a Bolivia. Ese es el propósito de la demanda que ha sido declarado por parte de Bolivia. Pero el contenido lo define la Corte. La Corte es la que dice, y lo dice en el fallo, aísla el tema real en el caso y identifica el objeto del reclamo boliviano. Y le dice entonces la Corte a Bolivia, yo le tomo su palabra. Usted dice que no quiere afectar, no quiere tocar el Tratado de 1904. Pues bien, dice, entonces yo considero que usted no le está pidiendo a la Corte que adjudique y declare que Bolivia tiene un derecho a acceso soberano. Y eso se lo dice en uno de los párrafos. Por lo tanto, aquí esto es una suerte de boomerang para Bolivia, porque al decir que no va a tocar el Tratado de 1904, la Corte le dice que no puede adjudicar ni declarar que Bolivia tiene un derecho de acceso soberano. Lo que sí puede decir la Corte, y eso es lo que dice, es que va a determinar si existió en algún momento por parte de Chile una obligación de negociar soberanía con Bolivia. Y eso es lo que va a determinar, y no una sentencia territorial que pueda afectar el Tratado de 1904. Y eso a Chile me parece muy bien, porque lo fundamental para nosotros ha sido defender la integridad territorial de nuestro país, y evidentemente aquello que fue zanjado, regulado y gobernado durante 110 años, a partir del 1904 hasta ahora. En la medida que eso está salvado, el punto principal para Chile en este caso está salvaguardado. Son las 10 de la mañana, 13 minutos 7 segundos en Bolivia, una hora más en Chile. ¿Por qué, señor canciller? Estamos hablando en vivo y en directo con don Heraldo Muñoz Valenzuela, canciller de la República Hermana de Chile. El señor Tomka, japonés, que es miembro del equipo colectivo de la Corte Internacional, les observó a sus representantes chilenos que por qué mencionaban tanto el aspecto de 1904, aunque ustedes insistían en la parte que, según el Tratado de Bogotá, la Corte no era competente. ¿Eso no supuso, en rigor de verdad, una victoria para el planteo chileno, señor canciller? A ver, primero, el señor Tomka no es japonés. El juez japonés es el juez Owada en la Corte. Y el juez Owada hizo una pregunta respecto a la definición de acceso soberano, cuestión que no fue respondida por parte de Bolivia. Lo que llama mucho la atención, porque dice que esa definición, que en el derecho internacional no es tajante, se va a discutir ahora en el fondo, lo que será muy interesante, porque llamó mucho la atención, por lo menos a nuestros abogados, que en los alegatos de Bolivia, en la segunda tanda de alegatos, se hablase de algo que no se había hablado antes, de una zona especial. ¿Qué es eso? Pareció ir en una dirección distinta al acceso soberano. De modo que a nosotros nos pareció muy relevante esa pregunta de qué se entiende por acceso soberano, y esperamos que ahora en estos alegatos que vienen por delante se puedan esclarecer por parte de Bolivia. Para nosotros el acceso soberano está muy claro. Es lo que dice Bolivia en su aplicación, lo que dice en su memoria, lo que ha dicho en sus alegatos iniciales, que es transferencia de territorio. Y eso es muy claro. Pero de nuevo, para Chile está salvaguardado lo fundamental. Lo fundamental siempre ha sido y es la integridad territorial de nuestro país, las fronteras que fueron zanjadas de manera absoluta y perpetua, dice el lenguaje del Tratado de 1904. Porque, le reitero, como Bolivia distingue entre el propósito de su demanda, pero la Corte le dice, a mí no me importa el propósito de la demanda, a mí lo que me importa es el contenido real de la demanda, y eso lo defino yo, dice la Corte, y en este caso la demanda, dice, tiene que ver con la cuestión de si existió o no existió una obligación de negociar. Señor canciller de Chile, que es don Heraldo Muñoz Valenzuela, usted me ha llevado de la manito con suavidad y con elegancia diplomática un tema que yo quiero preguntarle. ¿Qué sucedería, señor canciller, don Heraldo Muñoz Valenzuela, si la palabra acceso soberano no exigiera escenario geográfico específico?
Usted ha declarado varias veces en Chile que no están dispuestos a ceder un centímetro de su territorio. El lenguaje oficial, que como usted conoce mejor que yo, usted domina el inglés mejor que yo y seguramente el francés también, Bolivia no ha utilizado la palabra, aunque en alguna primera traducción castellana era salida al mar. ¿Qué pasaría, don Heraldo, si la Corte tomara la palabra en inglés, que es la quizá de access, sin escenario geográfico? Porque podría ser un acceso virtual, porque tampoco se habla de una salida al mar en la petición formal boliviana, sino un acceso al Océano Pacífico. ¿Qué diría usted que Chile no tuviera que ceder un centímetro de territorio, pero le facilitara a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, don Heraldo? Bueno, mire, yo creo que usted está planteando una pregunta interesante, que es una diferencia entre salida y soberanía. ¿Qué es lo que es más importante para Bolivia? Uno podría hacerse la pregunta, ¿es la salida o es la soberanía? Porque una buena salida o acceso al mar, evidentemente hay muchos países mediterráneos que no tienen litoral en África, de hecho son 16, que lo que buscan es una buena salida, un buen acceso. Lo mismo, hay muchos países de Europa que son mediterráneos que no tienen acceso al mar, y sin embargo lo que buscan no es soberanía, sino que la modalidad de integración que les permita el acceso fluido al mar. Y creo que eso es lo importante. Yo de repente me frustro porque siempre he sido un partidario de la integración latinoamericana. Y cuando escucho referencias a 1895, a 1904, al año 50, al 61, o cualquier otra fecha, sea de hace un siglo o décadas, para discutir soberanía, temas del siglo XIX o principios del XX, yo me pregunto, ¿cuándo vamos a empezar los bolivianos y los chilenos a pensar qué haremos juntos el 2030 o el 2050 frente a los desafíos comunes que tenemos? Y allí entonces un concepto de acceso por la vía de la integración, por la vía de la facilitación de un libre tránsito, incluso mejor del actual, siempre Chile ha estado dispuesto a considerarlo, a conversarlo con Bolivia y a facilitarlo. Si hay una discusión respecto a este tema, Chile siempre ha estado abierto a dialogar y a ver cómo podemos pensar quizás en un proyecto ambicioso de integración que signifique satisfacer el acceso, pero no discutiendo soberanía, porque en el momento que empezamos a discutir soberanía nos estamos poniendo en una época de enfrentamiento del siglo XVI que ha sido superado y nos llega al terreno de los imposibles. Y por eso que me parece importante su pregunta. Creo que hay que distinguir entre acceso o salida al mar y soberanía. Porque si hablamos de soberanía, evidentemente que lo que vamos a hacer es a tener un diálogo de sordos. Y no vamos a poder avanzar cuando debiéramos estar enfrentando juntos los desafíos que tenemos por delante, una economía internacional complicada, de desafíos de una era digital que le afecta a Bolivia, le afecta a Chile, y esas cosas las deberíamos discutir juntos. ¿Por qué no Chile y Bolivia tener una proyección a la cuenca del Pacífico, que es el lugar donde están las economías más avanzadas del mundo, conjuntamente con otros países? Esos serían desafíos que a mí me gustaría estar discutiendo con el gobierno boliviano. Estamos hablando con don Heraldo Muñoz Valenzuela, canciller de Chile. Me ha encantado la primera parte de su respuesta. Pero, don Heraldo, ¿qué tal si me acepta el tema acceso sin connotación geográfica y me acepta el tema soberanía? Porque después, según lo que usted me conteste, tengo una pregunta a continuación. Pues yo creo que es posible un acceso soberano sin volver al siglo XIX ni sobre el siglo XX, porque lo virtual, lo que nos interesa no es bañarnos en la playa, señor canciller, sino tener un acceso soberano para poder manejarlo. Obviamente eso va a exigir un diálogo y un acuerdo con ustedes y quizás inclusive con el Perú, para que todos quedemos satisfechos en el lenguaje que usted ha dicho, la integración en el Océano Pacífico, que es el escenario de las relaciones
comerciales. Chile se ha adherido al TPP que se firmó el lunes y auspiciado por el presidente Obama. Ustedes quedaron muy satisfechos, lo propio el Perú. Que tengamos los bolivianos un acceso soberano, pero acceso, no territorio. Chile no pierde un centímetro y a Bolivia se le abre la puerta del Océano Pacífico, señor canciller. Bueno, no veo cómo Chile no puede perder un centímetro de territorio si hay acceso soberano por parte de Bolivia. Y eso nos lleva de nuevo a la complicación que acababa de decir. El punto es el siguiente. Mire, yo he estado hace poco en Arica. He ido muchas veces, pero hacía tiempo que no iba. Y el puerto de Arica, se lo debo decir francamente, es un puerto de Bolivia. Porque el 81% de la carga es carga boliviana. Y cuando yo estuve en el puerto, lo recorrí, preguntaba, y estos containers que están aquí, o estos granos que están acumulados a un lado de unos barcos que estaban, ¿de quiénes son? Son todos bolivianos, todo carga boliviana. De modo que esa ciudad, de hecho, tiene una presencia boliviana muy fuerte porque están los transportistas, porque están los empresarios, porque está la aduana boliviana, y Bolivia, por lo tanto, tiene en Arica un puerto. En la práctica, tiene acceso al mar. Y cuando entonces colocamos el tema de la soberanía en medio, lo único que vamos a crear va a ser la resistencia natural a que aquí lo que necesariamente se tiene que hacer es revisar tratados. Y si vamos a revisar tratados, entonces vamos a revisar todos los tratados, vamos a crear un precedente para que en Europa también aquellos que perdieron un acceso soberano al mar, como Austria, por ejemplo, que tenía una marina de guerra y una historia naval importante, pero perdió su acceso al mar por las circunstancias históricas que no nos corresponden analizar hoy día. Y sin embargo, hoy día Austria, como muchos países sin litoral, tienen acceso por la vía de la integración, mirando de nuevo al siglo XXI. Eso es lo que a mí me gustaría hacer, conjuntamente con otros países latinoamericanos. De modo que, y más allá del hecho que Bolivia ha tenido facilidades portuarias, me recuerdo que el expresidente Mesa inauguró, creo que fue el año 2004, el puerto Bush, sobre el río Paraguay, y dijo, esto es un puerto con acceso soberano, dijo, al Atlántico, por cierto. De modo que aquí hay una cuestión que me parece inconducente, y es si se plantea una demanda cuyo objeto es la cesión de soberanía, me parece que es inconducente. Ha ocurrido en el pasado, no ha funcionado. Incluso yo me recuerdo de un libro, creo que sí, es un libro que se llamaba Oportunidades Perdidas, de Walter Montenegro, donde él hablaba de los distintos momentos en que ambos países se habían sentado justamente a conversar sobre el tema de soberanía, y había quedado en nada por circunstancias muy complejas, la mayoría de las cuales habían sido de la política interna boliviana. Entonces vamos a recrear de nuevo aquello que nos ha dividido. Yo preferiría mirar aquello que nos une. Yo veo, por ejemplo, las cifras. Hay cerca de 20.000 turistas bolivianos que vienen a Chile. Toda la mercadería prácticamente de la carga boliviana pasa por los puertos de Arica y Antofagasta, una proporción importantísima. Como digo, el 81% de la carga boliviana es la que se mueve por el puerto de Arica. Y además de eso, hay estudiantes bolivianos en universidades chilenas. Yo creo que todo eso lo podríamos hacer mucho más si nos centráramos en aquello que nos une y no aquello que nos divide, porque lo que nos divide es la discusión de soberanía que ya nos dividió en el pasado y nos ha impedido incluso tener relaciones diplomáticas. Y por eso que yo hice un anuncio después de haber consultado con la Presidenta de la República para que pudiéramos restaurar relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones. Me parece que ese es el camino. Lamentablemente la respuesta por parte del gobierno boliviano fue una agresión verbal contra mí,
y después fue un conjunto de condicionantes justamente que era lo que se trataba de evitar. Así que yo todavía tengo una esperanza no muy alta, pero siempre razonable, de que podamos encontrar un camino distinto. Don Heraldo Muñoz Valenzuela, canciller de la República Hermana de Chile. Don Heraldo, pero usted ya me aceptó en esta charla, y le agradezco, que el conflicto ya no es el acceso. Para usted el conflicto soberano, pero eso se puede negociar. Usted ha dicho que Arica es prácticamente un puerto boliviano. ¿Qué tal